Hoy conversaremos sobre el sistema educativo venezolano. En ese mismo orden de ideas nos remontamos a la historia y vemos que los sistemas educativos han sido obras de los gobiernos de turno, especialmente desde la época de Guzmán Blanco. Todos los gobiernos imponen de una a otra manera la educación y por lo tanto es menester de los gobiernos implementar el sistema educativo que ellos creen que se va a convertir en éxito para la población venezolana y para una futura patria con una excelente educación. En ese mismo orden de ideas, el gobierno actual impone un nuevo sistema educativo venezolano que trata más que todo sobre y habla sobre la educación bolivariana. Sin embargo, este se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de 1999, en su preámbulo, donde dice una sociedad democrática, participativa y protagónica que consolide los valores de libertad, paz, solidaridad, asegure el derecho al trabajo, a la vida, a la cultura, a la educación. En ese mismo orden, al artículo 3 de la misma Constitución establece la educación y el trabajo como procesos para la construcción de la sociedad. Asimismo, el artículo 102 nos habla de la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Y para terminar con la Constitución de la República, habla en el artículo 103 que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades. Luego vemos la Ley Orgánica de Educación en su artículo 25, donde habla del subsistema de educación básico, y el 35, que habla del subsistema de educación universitaria. Por eso nosotros vamos a definir el sistema educativo venezolano, que está organizado, como le dije anteriormente, en dos subsistemas. Primeramente tenemos el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. En el subsistema de educación básica tenemos el nivel de educación inicial, que comprenden el maternal y el preescolar, el nivel de educación primaria, que es de primero a sexto grado, y el nivel de educación media, que corresponde a la media general, que es de primero a quinto año, y a la media técnica o robinsoniana, que es de primero a sexto año. En el subsistema de educación universitaria hablamos de pregrado y posgrado. Sin embargo, desde el nivel de educación inicial hasta el pregrado universitario se considera a la educación gratuita y obligatoria. Cuando nosotros definimos cómo el sistema educativo es exitoso o en su defecto fracasa, tenemos que por supuesto compararlo con un sistema o los sistemas anteriores. Sin embargo, se hace énfasis en la calidad de la educación como modelo. Anteriormente había conversado sobre la educación tradicional que imperaba en el sistema educativo anterior o los sistemas educativos viejos, y la educación alternativa que predomina en el sistema educativo venezolano actual. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una comparación, llegamos a la conclusión de que el sistema educativo actual tiene
una ventaja sobre el anterior, ya que los estudiantes se forman bajo una educación liberadora, bajo un modelo constructivista, donde Piaget y Vygotsky toman la batuta y donde el niño se hace crítico y reflexivo. Esto uno como maestro, al comparar los dos subsistemas, porque uno de una u otra forma fue protagonista, primeramente se fue protagonista siendo estudiante y ahora somos protagonistas porque somos maestros. Y cuando uno compara los dos sistemas, inevitablemente tiene que hablar que ahora es mejor, por lo explicado anteriormente. Según fuentes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de los 8.194.891 personas que conforman actualmente la educación básica, el 8,39% pertenece a la educación inicial, el 82,05% pertenece a la educación primaria y el 78,6% está dentro de la media, ya sea media general o media técnica. Cuando nosotros también comparamos la deserción escolar del sistema educativo viejo, si se puede llamar así, con el sistema educativo actual, vemos que desde 1980 hasta el 2012, según datos registrados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el año escolar 94-95 hubo el punto más alto de deserción a nivel primaria con 8,41%. Y ese mismo año escolar estuvo el punto más alto en la educación media con un 23,05%. En contraparte, en el año escolar 2011-2012, a nivel de educación primaria, solo hubo una deserción de 0,15%. Y en la media, tanto general como media técnica, hubo un 7,82% de deserción. La escuela incluyente. Aquí tenemos que hablar sobre la inclusión que actualmente realiza el Estado con las creaciones también de las llamadas escuelas bolivarianas, donde dentro del subsistema, actualmente dentro de los niños de 3 a 5 años, hay 1.276.067 entre niñas y niños, mientras que fuera del sistema están 318.472 niños. Cuando vamos a los niños y niñas entre 6 y 11 años, vemos que dentro del sistema están 3.129.173 niños y niñas, mientras que fuera del sistema se encuentran 91.855. Cuando trasladamos a la edad de 12 a 16 años, vemos que está dentro del sistema 2.068.530 entre ya adolescentes, varones y hembras, y fuera se encuentran 365.324. Esto, por supuesto, fuente del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de éxito o fracaso, siempre tenemos que observar el estudio que tienen nuestros maestros y nuestras maestras. Y lamentablemente, en el subsistema de educación básica, solo siguen sus estudios de posgrado en la especialización 6,25% de nuestros maestros y nuestras maestras.
A nivel de maestría, solo el 3,88% y a nivel de doctorado, 2,75%. Esto, por supuesto, influye en la calidad educativa, porque si comparamos a, a la formación de los maestros y las maestras, por ejemplo, en, en la educación europea o en la educación asiática, vemos que los maestros y las maestras se preparan más. Esto influye en la calidad educativa de los educandos. Y para finalizar, quiero hacer el comentario y dar, si se quiere, un veredicto acerca de si la educación o el sistema educativo venezolano representa un fracaso o un éxito para el proyecto del país, a pesar de que el proceso educativo o el sistema educativo venezolano se encuentra en un proceso hacia el alza a nivel de educación básica. Quiero manifestar que también existe un pequeño atraso, si se puede llamar así, a nivel de su sistema universitario. Y pongo un ejemplo palpable. A nivel del egreso del estudiante del liceo, para el ingreso en la educación universitaria, hay una serie de elementos con las cuales mi persona está en desacuerdo y es en el ingreso a la educación universitaria, desmeritando, si se puede llamar así, a los estudiantes con buen promedio y favoreciendo a aquellos estudiantes que, a pesar de que no tienen un buen promedio, pero su condición socioeconómica los hace privilegiados, si se quiere decir, para el ingreso universitario. Cosa que desafortunadamente en el subsistema esto existe. Si nosotros nos vamos a lo que es la exclusión, bien podríamos plantear que los estudiantes con un excelente promedio pueden llamarse excluidos y los estudiantes con una condición socioeconómica precaria, entonces son los privilegiados. Sencillamente pienso que se debe mantener el ingreso a las universidades por méritos, por estudios, porque no es lo mismo un estudiante que egrese con 19 o 20 puntos a aquel estudiante que egrese con 10 u 11 puntos. Entonces, ese es mi pensar, pues, que aún cuando no podemos decir que un fracaso total, existen fallas que se debe de una u otra forma rectificar para enrumbar definitivamente a la educación venezolana y sobre todo latinoamericana a los más altos índices educativos del mundo, ¿por qué no? Siempre y cuando nosotros cambiemos también nuestra forma de pensar y le demos también paso a la globalización de la educación. Gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.